nuestra obediencia trae bendición. Oiga qué sencillo, por eso le digo un mensaje dulce. Nuestra obediencia trae bendición. Salmo 119. Ese salmo es el más largo de toda la Biblia, hermano. Verso 43. Cuando ya lo tenga, se pone sobre sus pies, por favor. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Oramos. Amado y buen Dios que estás en los cielos, administranos a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo fortalezca la vida de tu pueblo a través de tu palabra. Haznos libre de toda coyuntura, cadena, desánimos, estorbos, enfermedades. Que tu palabra sea el bálsamo para que tu pueblo sea restaurado, libertad y bendecido. Señor, ayuda a los que han de ser salvos. Oh Dios, unja mi cabeza con aceite. Usa mi vida como a usted le plazca. Todo lo suplicamos en Cristo, Señor nuestro, para la gloria de tu nombre. Y este pueblo reunido dice: ¡ah, qué débiles! Y este pueblo reunido dice: así tiene que ser, lo que todos aguamos. Es un mensaje de amor, hermano. No es que si usted está despierto va a ser un mensaje de amor, pero si usted está descuidado va a ser un mensaje de latigazo. Dice la palabra, David veía unas virtudes grandes en este salmo. Si usted lo ha leído por casualidad un tiempo, un día, dedicó la lectura de este salmo, va a visualizar que David veía en él una sola cosa, y es la obediencia a la palabra. David no ve otra cosa, sino que ve los beneficios que a usted y a mí nos trae la obediencia a Dios, a su palabra. Porque el ser plantado de parte de Dios en esta tierra ha sido con propósito. Y el propósito es de que usted y yo nos deleitemos cada día. Y aunque estemos en momentos de tribulación, en momentos de desánimo, en momentos que ya voy a tirar la toalla, o ya voy a cuitear, o ya voy a iscamich, usted no se va a morir, usted va a vivir, porque la palabra de Dios en usted y en mí no es muerte, sino que es vida. Pero la palabra trae beneficios a un pueblo obediente. Dios claramente, un ejemplo, mire el verso 15: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Digamos que la palabra de Dios lleva al ser humano a meditar. Lo chueco lo endereza con el temor a Dios. Lo que está destruido, con la palabra de Dios reconstruye y trae aliento y trae vida. Entonces es necesario meditar en la palabra día y noche. Si usted se acuerda la ordenanza de Dios a Josué,
Cuando Dios lo elige, lo llama, una sola cosa le dio Dios a Josué: mira que te mando que de día y de noche, 1:5, medites en la palabra. Y si tú haces eso, Josué, yo estaré contigo. Así como estuve con mi siervo Moisés, también estaré contigo. Iglesia de Cristo, si Dios eligió a Josué y le dio un solo decreto, que era obedecer a su palabra, hoy en día nos manda Dios lo mismo. Si lo hacemos, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a guardar, Dios nos va a guardar del día de la prueba, del día de persecución, del día de escasez y aún de la muerte. Dios nos preservará. ¿Por qué? Porque hay promesa. Si usted ha leído por casualidad, oiga las palabras de Cristo al hombre cuando estaba en tribulación, o a la mujer, vamos a decir, porque fue a Marta. Aleluya. Oiga las palabras de Jesús a Marta cuando su hermano Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Jesús le dice: Marta, vamos donde lo enterraron. Pero maestro, ¿para qué vamos a ir si mi hermano ya tiene 4 días de muerto y ya lleve? Tenía razón, porque en lo humano, usted y yo, si nos morimos y no nos sacan los órganos de adentro, el cuerpo científicamente se descompone a las, 72 horas. ¿Y qué es eso? 3 días. Cuando Jesús oye esta palabra de desaliento y le dice: Marta, 11:25 de Juan, y lo lee en casa: Marta, ¿no habéis entendido quién soy yo? ¿No te he dicho que tu hermano va a resucitar? Y ella le dice: yo sé, Señor, que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Jesús se le queda viendo y le dice: no, Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, 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 vivirá. ¿Qué trae la palabra? Beneficio de vida. ¿Qué trae la palabra? Seguridad en tiempos de prueba. ¿Qué trae la palabra? Aliento para aquel que ya no puede, porque Cristo dijo: yo soy la fuerza, yo soy la luz, yo soy la esperanza de vida. No es en tu fuerza ni en la mía, es en la fuerza de Dios. Entonces, pero ¿cuál es el beneficio que tenemos o cuál es el requisito para alcanzar esos beneficios? La obediencia. Mire las palabras que el ángel le dio al Lot. Eso está en el capítulo 19 de Génesis, si usted se acuerda. Cuando Dios se había saciado y ya lo tenía hasta la frente el pecado de Sodoma, y Dios había determinado enjuiciar a esa ciudad por sodomista. Pero antes de decretar un juicio, había una familia que era justa. Y en esa familia que era justa, Dios se acordó de preservarlo, guardarlo, protegerlo y sacarlo. ¿No va a hacer eso Dios con usted y conmigo? Pero fíjese, pero ¿por qué Dios observa y visualiza la tierra? Porque Dios la mira. Porque Dios no traerá juicio igual con los pecadores a los justos. No. Antes de eso, Dios nos va a preservar a usted y a mí. Dios le mandó los ángeles a donde Lot. Y no fue directamente donde Lot. Obsérvelo a dónde llegaron los ángeles. Llegaron a la entrada de la ciudad. Y cuando Lot lo vio, se les acercó
y le dijo: entrar a mi morada, a mi casa y habitar ahí. La justicia de Job fue hacer piedad de aquellos extranjeros. Job no sabía que eran los ángeles enviados de Dios. Usted y yo, muchas veces hay gente que nos aprecia, nos cuida, nos brinda su abrigo, su techo, y nosotros no podemos honrarlo ni bendecirlo. Pero el Dios que lo ve todo, en su tiempo sabe honrar y bendecir tu labor en su reino. Por mínimo que hagamos, Dios lo ve con agrado. Reposaron. Estaban sentados quizás en la mesa cuando empezaron los sodomistas de Sodoma y Gomorra. Lot. Y se cansó Lot de tocar la puerta. Salió y no la abrió, solo lo vio y le dijo: ¿qué queréis, amigos? Sácanos lo que tienes en tu casa. Queremos conocerlo. La palabra, oiga, pongan atención. La palabra conocer en el hebreo significa queremos deleitarnos con ellos. No es que le querían decir: ¿cómo te llamas vos? Sácanos, queremos conocer a tus visitas. Oiga, Lot sabía sus lenguajes y le dijo: no os haga daño a los que están en mi morada, porque ellos son bienvenidos a mi casa. Mejor tengo 2 doncellas, llévenselas a ella y hagan con ella lo que ustedes quieran. Pero el diablo, cuando se empecina en hacer algo, no hay nada que nos haga retroceder. Así también el Dios, Él ha decretado un día enjuiciar a las naciones de la tierra por el pecado de los seres humanos. Y nadie podrá detener el juicio de Dios, porque está dando misericordia cada día. Pero el hombre la desecha. Y le dicen los demonios de esa ciudad: no queremos a tus hijas. Queremos a esos 2 varones que han entrado a tu morada. Pero yo quiero centrarlo en lo que le dijo el ángel a Lot, a sus 2 hijas y a la mujer. Le dijo: váyanse, salgan de la ciudad a prisa. Oiga la palabra que usa ahí el ángel: a prisa. No le dijo vayan así, no, vayan lo más que puedan corriendo, porque los juicios del Señor sobre esta nación se van a manifestar en breve. No vayan a voltear a ver hacia atrás, sino sigan hacia el frente, porque si voltean a ver hacia atrás, el pecado de Sodoma lo va a alcanzar a ustedes, y el juicio de Dios por ese pecado lo va a alcanzar. Dios los ha guardado, Dios los ha protegido, y Dios le va a dar la vida antes de que se haga algo más difícil. Todo iba bien, todo iba bien. Salieron los 4 corriendo. Pero la tentación, hermano. ¿Sabe usted que la tentación es la más difícil de que usted y yo la podamos vencer? Si Dios no te suelta, vamos a vencer bien fácil la tentación. Pero si tú te apartas con poquito de la presencia de Dios, la tentación es la más difícil de poder vencerla. ¿Por qué? Tentación hay muchas. Tentación con el ver, tentación con el oír, tentación con el hablar, pero la más criminal es la tentación de tu deseo del corazón. Podemos seguir tocando más tentaciones,
pero la más fuerte es la del corazón. Porque Cristo dijo en una oportunidad: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tu corazón está limpio delante de Dios, vas a hablar las maravillas, la grandeza, los beneficios que hemos recibido al tener a Dios de nuestro lado, porque sabemos que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido bueno, y cuando hemos tenido deseo de desmayar, Dios nos ha visitado y nos da la cobertura y la fuerza. Cuando estamos enfermos, Él nos visita y nos toca y nos sana. Usted puede decir: pero yo siempre he sido como la gallina culeca, pastor. ¿Por qué? ¿Quién te toca a ti? Tu mujer. Entonces te tocó mal. Hay una que dice: yo me he hecho todo. Ya se agachó. Oiga, váyanse y no volteen a ver atrás. ¿Qué le estaba pidiendo el ángel? Obediencia. ¿Fueron obedientes? Lastimosamente no. ¿Por qué no fueron obedientes? Dice la palabra de Dios que cuando los cielos se abrieron, empezó a descender fuego y azufre, y los cielos se conmovieron, y empezaron los truenos y los relámpagos. ¿Qué eran los truenos? Ya lo vimos en Apocalipsis. Era la voz del Señor. Y hasta el día de hoy, los truenos y relámpagos son la voz de Dios que le dice a los habitantes de aquella ciudad: arrepiéntanse, porque todavía los amo y quiero salvarlos. Pero el hombre en su necedad y en su pecado se siguen rebelando contra Dios, y ahí está el peligro, porque Dios no se le pasa nada por alto. A usted y a mí se nos olvida, pero a Dios no se le olvida nada. Bueno, empezaron a correr, los cielos empezaron a abrirse, el fuego empezó a descender, y los truenos lo impactaron, creo yo, a aquella mujer del hombre. El sonido de los truenos como que le empezó a la codicia. Oiga lo que voy a decir. Le empezó a carcomer en el corazón, y ella dejó que empezara a correr su marido y sus dos muchachas más adelantito, más rápido, y luego le decía: no te quedes, mujer, corre, sigue, 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 no voltees a ver atrás, porque el Señor ya nos avisó lo que va a venir. Pero la codicia de ver qué estaba pasando allá atrás, oiga, Dios decretó juicio instantáneo, convirtiéndola en una estatua de sal. Porque la desobediencia y la codicia son pecado. Si Dios nos dice: manténgase ahí, manténgase ahí. Si Dios le dice: aléjate de esas amistades, aléjese de esas amistades. Si Dios le dice: levántese y predique, predique, porque la palabra de Dios es poderosa para redarguir y para salvar. ¿Qué dice David en el Salmo? Salmo 119, 15. Porque yo meditaré. Porque yo meditaré en tú. ¿En qué? ¿En qué? La palabra mandamiento es su palabra. ¿En qué vamos a meditar? En su palabra. Hay creyentes que mejor meditan en los chistes. Antes yo me acuerdo que vendían paquines, no sé si se acuerdan, ¿no?, del Salvador. Era una revista de paquines, solo locuras, que un condorito, que no sé qué, y ahí sí se entretenía la gente. Y pasaban hasta media hora, y si es posible 1 hora, viendo el famoso condorito y esas famosas revistas de chistes locos. Pero en la palabra de Dios no queremos meditar. Mas la palabra de Dios que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
no le faltará nada. Usted va a decir, pero no cambia mi hogar. Es que ese ya no es problema de Dios, es los malos hábitos que no los queremos dejar. ¿Y qué dice? Consideraré tus caminos. ¿Cuáles caminos estaba hablando David? De los caminos de Dios. Porque el hombre fuera de la voluntad de Dios, no hay camino de vida, sino camino de muerte. ¿Le fue bien a la mujer de Lot? No. ¿Usted quiere terminar como ella? No. Porque ya conocemos la perfecta voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que meditemos de día y de noche y nos irá bien, dice Dios en su palabra. Dice, no quites de mi boca. Qué tremendo el deseo de David. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Gloria a Dios. Digamos que David sentía que sin la presencia de Dios en su vida, o que le faltara la palabra de día y de noche a él, David sentía que en vida se moría. Qué lindo fuera que usted y yo sintiéramos lo mismo. Ha leído por casualidad el Salmo 42:1. Como el siervo busca, brama, corre. Fíjese, porque la palabra corriente es una agua que no tiene detención, es fluida. Digamos que David decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así, oh Dios, clama por ti el alma mía, y vendré y me presentaré delante de ti. Digamos que ese deseo de David era que la palabra de Dios no le faltara. Yo admiro a aquellos hombres y mujeres que de Dios ya no se acuerdan, ya no meditan en su palabra, ya no se acuerdan de dónde Dios los sacó, ya no meditan que Dios ha sido más que bueno con ellos y con su familia. Ya se les olvidó los beneficios que Dios les concedió en tiempos de angustia y de tribulación. Por eso es que David le dice, por favor, Señor, no me quites la palabra en ningún tiempo de mi boca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Porque la palabra de Dios es poderosa. Porque la palabra de Dios te da fuerza y te da la victoria. ¿Cuánto ya tiraron la toalla? Dios, aleluya. Allá afuera están diciendo, aquí estoy. Te comió el tigre. Pero los que estamos dentro, estamos con sed de justicia, con sed de la palabra de Dios, con deseo de vivir bajo los regímenes de su voluntad. Porque David, es que mire, David era tan inteligente, hermano, igual que nosotros, hermano. Dios, Nadie será capaz. Su barriga. Oiga lo que decía David, es el Salmo 91. Muchos lo usan cuando están que ven que los asustan de noche. Usted no use la palabra para esas locuras, hombre. Usted y yo usemos la palabra de Dios como escudo alrededor nuestro. Porque dice David ahí, al que habita al abrigo del Altísimo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Oiga qué lindo, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Qué estaba diciendo David en el verso 43 del Salmo 119? No quites de mi boca de ningún tiempo tu palabra. Porque ahí en el Salmo 91 David estaba reafirmando la certeza y la seguridad que tenía en Dios de obedecer a su palabra y los beneficios que él tenía de ese Dios de los cielos.
a los que están recién casados. ¿Cuál es el deseo o el deleite de ustedes? ¿Cuál es el deleite de ustedes? No me pueden decir, el deleite mío, la prioridad mía es 100% la palabra, porque ni ustedes mismos se lo van a creer. Lastimosamente nuestro cuerpo pide carne y el espíritu pide espíritu. Digamos que por eso es que Cristo decía, velen y oren para que no entren en tentación, porque a la verdad, decía Jesús, la carne no quiere nada de mi presencia, pero mi espíritu, ese está dispuesto. Y que el espíritu es la palabra que nos ha dado vida, fuerza, cobertura, restauración. Y oiga qué tremendo. Por favor, le dice, que tu palabra de verdad no se quite de mis labios. ¿Y quién es la palabra de verdad? Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Oiga lo bonito que sigue. Porque en tus juicios espero. Hable con alguien de la sociedad, fuera de una iglesia. Pregúntele si cree que va a haber juicio, sí o no, a ver qué le va a decir. ¿Qué cree que le van a decir? Emperador. Búscalo a él y ayúdale. ¿Qué cree que le va a decir? Si mi hermana habla con alguien de afuera que no conoce de Dios, háblele si va a haber un juicio, a ver qué le dice. La mayoría saben que hay un juicio. Entonces han hecho mal sondeo ustedes, pero si yo hablo con alguien que no conozca a Dios y le hago la pregunta sencilla, ¿tú sabes que un día viene juicio? Él va a decir sí. Entonces usted le dice, porque no buscas a Dios para que Él te libre de ese juicio. Ahí es donde ellos patalean y empiezan las llantas. ¿Se ha fijado cuando un carro entra un bache que ya no puede salir y usted lo acelera y la llanta? Así hay muchos. No pueden salir. Porque si Dios no les ayuda, el hombre no puede salir del fango, del placer, del pecado, de la muerte. Por eso usted y yo nunca se nos debe de olvidar de dónde Dios nos sacó, porque por su palabra usted y yo hoy disfrutamos, nos deleitamos, hoy sabemos que en Cristo hay esperanza de vida, porque es por su misericordia. Pero nosotros patinábamos y decíamos, otro día voy a oír de Dios. Pero puedo imaginar que ese otro día Dios no le dé esperanza o no le dé oportunidad. Gloria a Dios. Entonces, ahí es donde David decía, yo quiero esperar en tu juicio. ¿Por qué David decía esas palabras? Porque él sabía que era mejor estar con Dios de su lado que fuera de Dios como enemigo. Porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Por eso es que Apocalipsis 3:11 dice, oiga lo que dice Apocalipsis 3:11. Yo sé lo que ahí dice, he aquí, yo vengo pronto. Oiga. Retén lo que tienes. Oiga la palabra, he aquí yo vengo pronto, retén. ¿Qué le está diciendo Dios? Espera. ¿Qué decía David en la parte final del verso 43? En tu juicio yo esperaré. ¿Qué está diciendo Juan en la revelación de Dios para la humanidad? He aquí yo vengo pronto, retén. Retén. Dígalo, retén lo que tienes. ¿Qué está diciendo Dios? Espera. Porque los juicios se van a revelar, pero a los que
que confiamos en Dios, antes de esos juicios que se revelen, el Señor vendrá en gloria a levantarnos. Por eso seamos obedientes. Ya no pensemos en pecar. Ya no pensemos en ser infieles a Dios con una mujer prohibida y un hombre prohibido. Seamos fieles. Retén, sigue. Retén lo que tienes. Espérate. ¿Qué tenemos usted y yo de parte de Dios? ¿Qué tenemos de parte de Dios usted y yo? Su palabra. ¿Y qué son sus palabras? Las promesas de Dios para su pueblo. Él ha dicho en su palabra que Dios nos dará un cielo nuevo y una tierra nueva, y nos dará corona de justicia, de vida y de salvación, hermano. Retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que la salvación, como muchos dicen, que no se pierde. Pero ¿qué está diciendo ahí? Si no velas y no cuidas y no retienes lo que yo te he dado, va a venir otro buzo y te va a quitar lo que yo te he dado. Pero el pastor quiere decir que Dios se retracta. No, pero Él está esperando de usted y de mí obediencia. La obediencia es la parte de la excelencia para obtener los beneficios de Dios. Retén lo que tienes para que ni uno o ninguno te robe tu corona. Yo quiero corona. Yo no sé usted. Ay, pastor, yo ya me aburrí de ser cristiano. Me voy a dar una vuelta por el mundo. En 80 días le doy la vuelta al mundo. Es cuento de vieja eso, hombre. Usted sea fiel a las promesas. La Biblia dice que Dios ha sido fiel y Él va a dar corona a los que deseamos obedientes. Los de aquí quieren corona alterado. Amén. Yo creo que la siervita con este alteradito, creo que a su nombre. Oiga, David sabía de los juicios. El mundo sabe de los juicios. Y le voy a confirmar en dos palabras nada más. Hollywood. Vea Hollywood. Las películas que están filmando Hollywood, la mayoría habla de juicios. La mayoría que viene un asteroide, que viene la guerra del Armagedón. Hollywood sabe de los juicios de Dios, pero no se quieren arrepentir. Y para ser guardado de los juicios de Dios, solo hay un solo camino, hay una sola respuesta: arrepentirse y recibir a Cristo como Señor y Salvador. La farándula musical y los que trabajan en diferentes áreas sociales saben que el juicio de Dios se aproxima. ¿Quiénes serán guardados? Los obedientes a las promesas de Dios. ¿Qué te trae la obediencia? Bendición. ¿Cuál es la bendición que usted quiere, hermana? A mucha, esta sí es exagerada, glotona, mucho. Pero gloria. Y el anciano la ama. Este ya no va a contestar así porque ya dirá la respuesta. La vida eterna. Ay, este se fue a lo. Ay, gracias, Señor Santo. Sentí la gloria, vos. No. Sí, las bendiciones de Dios son muchas. ¿Qué ha dicho Dios? Te guardaré y te bendeciré. Nadie te podrá hacer frente. Yo estaré contigo todos los días de mi vida. Hasta que yo venga, ahí te voy a proteger. Yo te daré la corona de la vida. Esa es la primera corona. Porque después la corona de justicia es otra. Después la corona de ¿qué? Son 4. Yo ya se lo enseñé, a mí ya me olvidaron.
Yo pensé, le oí atones. Esta se llama con hambre, se levantó. Oiga, hermano, los beneficios y las bendiciones son muchas. Nuestros hijos saludables. Vea gente con facultades económicas, con sus hijos de deficiencias. Pero los suyos, pobres, pero ricos en la gracia, están protegidos por la gracia de Dios, saludables por la gracia de Dios, bendecidos por la gracia de Dios, fuertes por la gracia de Dios. ¿O no? Por eso cada rato le doy gracias, Señor, porque mis hijos, pobres, pero tú los diste salud, los guardaste, los protegiste y ahí están ya libres de todo. Entonces, ¿qué decía David? Yo quiero esperar en ese juicio. David sabía que había una promesa más allá de la tierra. Y aunque a ellos, hermanos, no se les manifestó a perfección, a usted y a mí sí. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad. Oiga, ¿qué le decía David en el inicio? No apartes de mi boca por ningún tiempo la palabra de verdad. Jesús nos reafirma y él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al cielo si no es por mí. En otras palabras, si usted quiere ir al cielo por Mahoma, se equivocó. Por Buda, se equivocó. Por Aristóteles, se equivocó. El camino a la verdad sigue siendo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Ese beneficio de ir a la gloria solo lo hará Dios a través de la obediencia. Usted y yo ya somos obedientes, pues. ¿O cuántos desobedientes hay aquí? Dice la María de Jesús. Yo, hoy ya no viste a la Santa Muerte. Ya no va. Bendito. Y ya no te va a atormentar ese demonio, pero sé fiel con Jesús. ¿Okay? Y a vos esos pantalones. Es que esta hermana Alicia es la culpable, que son los pantalones y licras le compran. Vamos a pegar los cuyundazos. A mí ella me dijo, pues que ahí va. Ay, Jesús. Bendito. Viejitas alcahuetas. Seguimos. Padre. Ay, Jesús. Dice el 44. Oiga, ¿qué dice David? Póngale atención a lo que estamos leyendo. El problema de nosotros, los creyentes, no solo de este ministerio, en la mayoría de iglesias, es que no saben guardar su. Ahí dice, oiga, guardaré tu ley siempre. ¿Qué está diciendo David? Guardaré tu palabra siempre. Eso está diciendo David. ¿Y sabe cuál es el problema prioritario de los creyentes? Que no retenemos la palabra, pero sí retenemos los rencores, los odios, los pleitos, las contiendas, los chismes. Pero si guardan los celos. Pero Dios no está diciendo que guarde esa basura, le está diciendo que guarde la ley siempre. Porque este mismo capítulo, verso 9, si usted lo lee y lo tiene abierto, dice Dios: ¿con qué guardará el hombre su camino? Con guardar mi palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es poderosa, es suficiente, capacitada para bendecir a los que confían. Ahí es donde usted diga: estoy guardando tu palabra, o por aquí me entra o por aquí me sale. Porque ahí dice, ya lo leyó el verso 9, ¿con qué guardará el joven? ¿Y qué dice el verso? Oye, ¿cómo dice? Guardaré tu ley siempre. Verso 9. Oiga, ¿cómo dice? Guardaré siempre. No dice cuando yo quiera.
Dice siempre. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a dar fuerza cuando ya no tengamos. Cuando el enemigo te susurre, ¿para qué vas a leer la palabra? Repréndalo. Porque a través de la palabra usted va a reprender al diablo. Cristo lo hizo en Mateo 4, en Lucas 4, cuando el diablo se le apareció y le decía: dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y Cristo le dijo: no has entendido, Satanás, que el hombre no solo vivirá de toda palabra del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la palabra, la que nos da aliento de vida, la que nos nutre en tiempos de prueba. Pero si usted no lee la palabra y solo se afana trabajando, está cocinado en vida. ¿Cuántos cocinados hay acá? Allá levantaron la mano allá atrás. De verdad, ustedes los ven ahí. Yo estoy cocinado, dijo el pastor. Oiga como dice David: guardaré siempre tu ley, tu palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos da ánimo, nos da fuerza, nos cubre y nos da autoridad para resistir a la tentación. Y oye qué bonito: para siempre y eternamente. Digamos que la palabra no es de temporada, la palabra es todos los días de nuestra vida. Si Dios tardare, seguiremos obedeciendo su palabra para ser bendecidos por Dios, porque su palabra es para siempre. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús? Hoy no le voy a decir el libro, ni el capítulo, ni el versículo, usted ya lo sabe. ¿A dónde dijo Jesús que los cielos y la tierra pasarían? Ajá, el versículo 35. Ahí está la promesa. Digamos que David tenía razón. Dice que su palabra es para siempre. ¿Cuántas generaciones han pasado de David a la época de Jesús? Habían pasado casi 900 años. De Jesús a la nuestra, ¿cuánto han pasado? Casi 3000 años, vamos ya. Y todavía su palabra tiene vida. Porque es una promesa para usted y para mí, que los cielos y la tierra pasarían, pero sus palabras nunca pasarían. ¿Por qué? Porque salió de la boca de Dios, y cuando Dios habla, los demonios tiemblan, y cuando Dios habla, las enfermedades salen de los cuerpos. Somos bendecidos por ella. ¿Cuántos bendecidos hay acá? ¿De verdad? Y aquí, el que está allá, tu hijo, Chocobito, dos está. Ay, seguimos, va, porque no, esta siervita me va a comer con esos ojos de ellos. Oiga, acá dice el verso 45. Oiga, y andaré. ¿Qué es andar? Es caminar. Cuando yo camino en esta tierra, confiado de que Dios va conmigo, no tema. No tema. Porque Isaías 57:17 dice que ninguna arma forjada contra usted y contra mí prevalecerán, sino que serán destruidos por causa de la cobertura que Dios da a su pueblo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Andar en los caminos de Dios. ¿Para tener qué? Protección y libertad. Viene el enemigo con espada, tanque de guerra, y ahí dicen los eléctricos: y te voy a matar. No temas, porque Dios va contigo. No temas manada pequeña y amenazas, porque Dios derribará nuestros adversarios, derribará nuestros enemigos y los va a apartar. ¿Por qué? Porque si yo ando
adversarios. Hoy yo pregunto aquí, ¿cuántos enemigos tiene usted? Ni uno va. Gloria a Dios. Estas son querubines. ¿Cuántos enemigos tienen ustedes? Vaya, esto es que yo me adelanto a dar la respuesta, pero es que estoy en varios y si no me han quedado. Oiga la promesa de Dios, hermano. Esa es una bendición para usted. Ninguna arma forjada. Está hablando de multitudes. No está hablando de una pequeña espadita, un fusilito, nada. No, oiga la promesa de Dios, la otra, 28:7 de Deuteronomio. Por un camino vendrán y por 7 caminos irán. ¿Qué está diciendo Dios? Contra ti van a venir por un camino, pero así mismo como vendrán, no temas, porque yo los envío que se vayan tus enemigos por 7 caminos. ¿Por qué? Porque Jehová es mi Dios y Él es mi fortaleza y Él es mi salvación. ¿De quién he de temerle? No podemos. Si Dios es nuestro Dios, Él derribará a nuestros enemigos. Pero pastor, ve que yo sueño que el gato. La visita ya está durmiendo, ojalá que no se vaya a derrucar como él. Pobrecita hija chula. Llévatela, Señor, llévatela. Que disfrute la palabra todavía. Oiga lo hermoso. ¿Qué te está diciendo Dios? Cuando tú y yo somos obedientes, van a venir nuestros enemigos. Yo voy a caminar, voy a andar en el camino de Dios confiado de que ninguna arma, ningún enemigo me va a poder hacer frente, porque Dios me va a defender, lo va a derribar y lo va a apartar de mi camino. ¿Para qué? Para que Marito pase confiado en aquel lugar, para que usted pase confiado en aquel camino. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Usted le teme a Dios? ¿Usted también? De corazón. Le digo, yo a la hogar y le tengo miedo. Yo a esa sí le tengo miedo, pastor, porque hasta cuando se levantan no es. Dele like. Dios que le tengo miedo. Esto me gusta porque es bien espiritual. Seguimos. Oiga, cuando yo ando en el camino de Dios, lo primero que Dios me da es libertad. Y ya lo vimos. 28:7 de Deuteronomio, Isaías 57:17. ¿Y qué decía Pablo? Hoy me voy a ir a lo que Pablo decía. Pablo tenía una certeza que el Señor iba con él. Capítulo 27 del libro de los Hechos. Dice que el Señor envió a su ángel y le habló en esa noche y le dijo: Pablo, no tengas temor ni miedo, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10 lo mismo dice: no temáis, yo estoy contigo, no desmayéis. Digamos que las bendiciones que tenemos en obedecer a Dios son muchísimas. Tenía razón la anciana, pero ella tal vez se fue por muchas materias, tal vez las buenas divinas. Está aquí. Entonces no tema. Camine en el camino de Dios. Camine en el temor de Dios. Y cuando haya ofendido a Dios, vaya a Él y dígale: Padre, te he fallado. He pecado contra mi contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Pero si tú quieres, Señor, aquí estoy. Perdóname, límpiame y dame nueva fuerza. Yo lo voy a hacer.
Eso hizo el hijo pródigo. Eso lo hizo. Capítulo 15, verso 24 en adelante. Cuando el padre dice: no estés hablando bobadas, hijo. Tú eres mi hijo, sea bueno o malo. Entra a la casa. Vuelve a tu casa, porque esta es tu casa, le dijo. No te preocupes, denle vestido nuevo, calzado nuevo, póngale anillo de reconocimiento que es mi hijo. Eso ha hecho el Padre con usted y conmigo. Andábamos errantes, pero ahora estamos en la presencia de Dios. Y donde está Dios hay gozo, hay victoria, hay fuerza. ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios? Amén. De verdad. Amén. Y oiga, terminamos con esto. No me está temprano. ¿Y qué dice? Porque busqué tus mandamientos. En el Salmo 103, David decía muchas verdades ahí. Y en el 5 más que todo me quiero parar, donde decía que del fango, del lodo, de la desesperación nos sacó el Señor. Digamos que el hombre no está bien como Dios lo tiene hasta que toca hondo. De ahí reconoce y dice: ¿y por qué he andado así? ¿Qué he hecho? De la noche a la mañana se me desapareció todo. Es que Dios da y Dios quita. Muchos dicen que Dios no quita. Lea por favor 1:21 de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Pero oigan, ¿qué hace el hombre de Dios y la mujer de Dios? Exalta y bendice a Dios. Sea bendito el nombre de Jehová. Dijo: ¿por qué? Porque él exalta al hombre, y si el hombre no quiere obedecer, le quita lo que tiene para que se humille y se vuelva a su creador. Entonces David en el Salmo, ya lo hallaron, verso 5, ¿qué dice? El 4. Oiga, el que rescata del hoyo tu vida. Oiga, ¿qué beneficios tiene usted y yo cuando obedecemos su palabra? Tenemos muchas bendiciones. El que rescata tu vida, el que te corona de favores y misericordia, de modo, ese es el 5, de modo que te rejuvenece. Ay, Señor, ya no tengo fuerza, ya me estoy cuiteando, pastor. Ay, yo también, Dios, ya no aguanto esta vieja que me han dado. Me da lo único vicio. Y las mujeres lo mismo dicen, creo yo. Solo me ve que voy acercando hasta el cambio de color. Oiga, digamos que Él, en vez de pagarnos como usted y yo éramos dignos de muerte, no nos pagó con eso. ¿Sabe con qué nos pagó? Con bendecirnos. Nos saca del fango, nos saca de la muerte, nos saca del pecado, nos levanta, nos rejuvenece como el águila y nos da beneficios. ¿Qué más? Oiga, Jehová es el que hace justicia y ¿qué? Derecho. ¿Qué es? ¿Qué dice ahí el verso que tomamos de base? Andemos en la verdad. Los beneficios son grandes, las bendiciones son grandes. Tus hijos y los míos son benditos y bendecidos por Dios. Tu hogar y el mío son benditos y bendecidos por Dios. Tu marido es bendecido por Dios. Tu mujer son bendecidos por Dios. Oh, no hay nada que te pueda quitar los beneficios de andar en obediencia con Dios. Hoy las mujeres ya no les van a dar marucha a los maridos. Ya no. Hoy son los tacos, pero no al pastor. Es que ustedes no los comiéndome a mi paz, me comen así y me comen en tacos, un bandido ustedes.
Terminamos. Ande. Es que a usted no le gusta que le diga la verdad, por el que diga amén. Y oiga, con este terminamos el verso 33. Enséñame, oh Jehová. Esa es la respuesta de ese verso 46. Enséñame, oh Jehová, tus caminos. Así dice, ¿verdad? De tus estatutos y lo guardaré hasta. Entonces digamos que esto no es el que empieza la carrera, es el que termina la carrera en Cristo. Jesucristo dijo: yo he vencido y vosotros también van a vencer. Yo soy. Oiga lo que dijo 10:27 de Juan y terminamos. Yo tengo unas ovejas, decía Jesús. No, yo sé. Gracias, hija. Oiga, Jesús conocía las ovejas, pero él decía: yo tengo unas ovejas que todavía no están acá con nosotros, y se estaba refiriendo a nosotros. Porque ese rebaño, cuando Jesús dio ese mensaje, se quedaron todos al aire, porque ¿cuál es, Señor? Y no somos nosotros. No, yo tengo unas ovejas lejos, separadas, pero esas ovejas van a oír mi voz y me van a obedecer y me van a seguir, porque ellos conocen la voz de su pastor. Usted y yo ya conocemos la voz del pastor y la obedecemos. ¿Por qué? Porque el buen pastor, hablando Cristo, su vida dio por ellas, por usted y por mí. Hoy ya no estamos solos, hoy tenemos al pastor de los pastores, el cual venció la muerte, venció el problema, venció el pecado y se levantó dentro de lo bueno. Él es tu pastor, él es tu pastor, y él te va a defender a su nombre. Póngase de pie, por favor. A Dios sea la gloria. Hay que obedecer, y Dios traerá bendición a través de esa obediencia. A los acá presentes, a los de las redes sociales, mediten su palabra. Si usted cree que necesita cobertura, necesita restauración, necesita fuerza y necesita de nuevo volverse a la verdad que es Cristo, hoy es su hora. Hoy es su día. Levántese en fe y venga a los pies de Cristo. Reconcíliese con el Señor. Recíbalo como Señor y Salvador de su vida. Y sepa que los beneficios de esas bendiciones por obedecer a su palabra son muchas. Y ese es lo lindo, que Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno. Y Dios no nos ha fallado. Dios bendiga a los que van a pasar, a los que se van a reconciliar, a los que le van a pedir nueva cobertura, nueva restauración, nueva fuerza. Démosle gracias a Dios porque Él no se ha alejado de nosotros. Pida a Dios, servidor, restauración. Pida a Dios que brinde el Señor el perdón de sus pecados. Y que el que esté recibiendo la bendición de Dios le pida a Dios que lo transforme, que lo cambie, que lo perdone. Y los servidores pidan la bendición de Dios, la cobertura, la fuerza necesaria, porque para eso Dios nos ha traído, para deshacer las obras del diablo. Si usted ya no tiene fuerza, sepa que la presencia del Espíritu Santo vendrá sobre su vida, lo hará libre de ataduras, de cadenas, y la fuerza de Dios vendrá sobre usted, lo levantará con nuevo vigor, nueva fuerza. No vea a su adversario, no vea la lucha, no vea el problema, vea a Cristo que es poderoso, vea a Cristo que le dará la victoria, vea a Cristo que lo hace libre. Oh, Rabaquina, Baba. Ve a Cristo que Él es su líder.
está tus siervos y tus siervas, renovando su vigor, su fuerza en tu presencia. Señor, no les tomes a cuenta su pecado. Límpialos con tu sangre y perdónales, oh Dios. Séllalos con las arras del Espíritu Santo, Señor. Libértalos del lazo del cazador. Señor amado, gracias por no borrar nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias, Señor, por los nombres que vas a incorporar al libro de la vida de aquellos que hoy se están arrepintiendo y te están recibiendo como Señor y Salvador. Oh eterno Dios, ayúdalos, límpialos y perdónalos. Todo, Señor, la gloria sea para ti. Gracias te damos, Señor. Dígale gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. ¿Te ha orado por ellos? Por todos. Por todos. Gloria al nombre de Jesús. Es que solo en